¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur Podcast, el espacio de conversación que tenemos en Entrepreneur Media para conectarnos con actores del ecosistema de emprendimiento, innovación y tecnología de Chile, Latinoamérica y Europa. El día de hoy vamos a estar hablando de innovación, de transferencia tecnológica y cómo se ve esto desde la academia al mercado. Y por eso tenemos con nosotros a Álvaro Osa, quien es el director de innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo dije bien, ¿no es cierto? Perfectamente lo dije. Álvaro, bienvenido a nuestro humilde podcast. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, pues muchas gracias por esta invitación. Este tipo de cosas son muy relevantes porque estos temas de innovación, transferencia tecnológica, a veces son tan crípticos o se entiende de forma distinta. Entonces, estas conversaciones ayudan mucho para poder entender de qué se trata. Precisamente eso queremos abarcar, un poco evangelizar de estos términos. Porque estamos en un momento singular a nivel país y a nivel mundo, donde la inteligencia artificial está avanzando en diferentes áreas y donde cada vez se hace más necesario el innovar, el ir un poquito más allá, el mover la barrera para encontrar soluciones a diferentes situaciones que estamos viviendo. Entonces, dirección de innovación. Cuéntame, ¿qué es lo que hace esa división de innovación en la Católica? Y un poquito, ¿cómo es que llegaste a liderarla? Lo que ocurre es que en Chile hace ya unos 15 o más años se empezó a impulsar algo que fue diagnosticado precisamente a través de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, donde decía, mira, las universidades crean mucho conocimiento, por supuesto, además forman muy buena gente, pero lo que no están haciendo es que ese conocimiento que tiene un potencial de transformarse en un resultado ¿no es cierto?, que resuelva un problema de la sociedad y del mercado, no llega, no está pasando eso. Hay un déficit en esta transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica al mercado. Ese fue el diagnóstico que se hizo por ahí por el año 2008 en Chile. Y parte de la política pública dijo, bueno, entonces hagamos lo que otros países están haciendo y fortalezcamos a las universidades, a estas instituciones que generan conocimiento, para que puedan transitar hacia, ¿no es cierto?, llevarlos a resolver problemas en el mercado de la sociedad. Y ahí es cuando surgen estas áreas de innovación, estas áreas de transferencia tecnológica, que precisamente lo que hacen es buscar que esto que se desarrolla en las aulas, en los laboratorios de las universidades, se transfiera, llegue al mercado en forma de producto o servicio y que, como te digo, resuelvan ese problema. Los que llegamos a este mundo, la verdad es que lo hicimos muy casualmente. Yo no decidí, estando en el colegio, dedicarme a la transferencia tecnológica para eso estudié una carrera. Eso no fue así. Okay. Hoy día, por supuesto, existen algunas cosas formativas que más o menos te conducen, pero los que estamos en este mundo, al menos en esta época, y tenemos algunos años de ruedo, llegamos, yo te diría que más bien por casualidad. O sea, en ese sentido, tú estabas en la Universidad Católica trabajando y de repente ha sido esta oportunidad de, oye, lidera esta división porque tienes experiencia en ABC y pasó. No, fíjate, yo llegué a la universidad precisamente a fortalecer esta área. Yo estaba antes, esto ocurrió porque cuando estaba en la universidad estudiando, yo estudié en la Universidad de Santa María, en Valparaíso, yo soy sansano, como nos llamamos a los exalumnos. Así es. En ese proceso me fui a Italia, viví ahí, 10 meses, casi un año en Italia, en un proceso de intercambio, en fin, estudiantil. Cuando volví a Chile, se estaba desarrollando un proyecto de cooperación entre el gobierno italiano y Chile, particularmente con la Universidad de Santa María, para desarrollar emprendimiento. Estoy hablando hace 25 años atrás, okay. O sea, hace un buen tiempo. Cuando emprender no era una palabra que se usara usualmente e innovar tampoco era algo que era nuestro vocabulario cotidiano como hoy día. Era una cosa un poco menos entendible. Entonces, yo venía volviendo de Italia y ahí me contactan dentro de la universidad que estaban armando estas incubadoras de empresas, los estaban impulsando, que lo habían empezado a armar recién. Y por eso llego. O sea, si yo me hubiese ido de intercambio a Finlandia, probablemente estaría vinculado a la educación hoy día. Si hubiese ido, qué sé yo, a China, estaría desarrollando nuevos autos autónomos. Claro. Esto fue casual. Okay. Así que cuando volví a Chile me dediqué a trabajar en este proyecto. Estuve varios años ahí impulsando los temas más de emprendimiento desde la academia, estas incubadoras de empresas que eran muy propios de... ¿Te tocó trabajar en el 3IE? Trabajé en el 3IE por muchos años. Un saludo ahí a Andrea Corbera y a Andrés Castillo que están liderando el 3IE. Eso, ahí de hecho fuimos colegas con ellos, trabajamos juntos hace 25 años atrás. Y después de eso
pegué este salto y me fui a la Universidad Católica. En ese minuto lo que estaban buscando era precisamente poder armar estas áreas de transferencia tecnológica, hablando del 2010, 2011. Y ahí es que, un poco producto de esta experiencia, llego a la Universidad Católica. Yo la verdad es que no tenía vinculación previa con la universidad. Alguna vez me habría atendido en el hospital, no sé, una cosa así, pero no tenía ninguna vinculación previa con la Universidad Católica. Y ahí llegamos, como te digo, 15, 16 años atrás a armar esta área. Y ahí, transferencia tecnológica. Suena muy bonito, de repente suena muy elevado, pero para que lo entienda cualquier persona, porque a lo mejor hay gente que nos está mirando o escuchando que no tiene por qué saberlo. Entonces, tú dices, son investigaciones, son ideas que vienen de la academia de la investigación y que después se llevan al mercado y, bueno, ahí tiene diferentes formatos que vamos a tratar después. Pero estas son ideas de los científicos que encuentran una hebra que después de analizarla se entiende que puede servir en el mercado, o son necesidades que se observan en el mercado, necesidades de las personas, de las empresas, que luego se investigan para efectivamente dar una resolución a esa necesidad. Bien interesante tu pregunta, porque precisamente lo que se busca es llevar desde el laboratorio al mercado, ¿no es cierto? Pero lo que tú planteas y que es muy relevante en esto es de dónde surge, ¿no es cierto? Y lo que plantea la teoría, lo que hablan los libros de esto y que en la práctica me ha tocado experimentarlo, es que son ambas fuentes, ¿ok? Estas fuentes desde que se dice la curiosidad científica, es decir, un grupo de investigadores tuvieron cierta idea y la empezaron a desarrollar, o desde las necesidades de la industria, desde la demanda, que vino alguna empresa, puede ser algún municipio, algún ministerio, ¿no es cierto?, cuando es alguna innovación más del sector público, quienes trajeron la problemática y desde la universidad se desarrollaron. Ambas funcionan. En inglés se llama el technology push, ¿no es cierto?, que empujo el desarrollo tecnológico, o el demand pull, que desde la demanda, ¿no es cierto?, yo trato de extraer este conocimiento desde la universidad. Así que ambos modelos funcionan y eso es como se habla en la teoría. En la práctica es así. Y siempre me preguntan, bueno, ¿qué es mejor? Y la tentación, ¿no es cierto?, al menos por el título de estos conceptos, dicen, bueno, mejor que vengan desde la demanda, ¿no es cierto?, a pedirte o a plantear un problema para resolver esta necesidad. Pero fíjate que no es tan así. Yo creo profundamente en la combinación de estos elementos. ¿Por qué? Porque el technology push, o esto de la curiosidad científica, no es como nos imaginamos, que son investigadores medio chascones, con unas batas, unos lentes así grandotes. Un Dr. Brown. Claro, exactamente, que están encerrados además en sus laboratorios, no conversan con nadie y de repente ¡pum!, se les ocurre este eureka, esta cosa brillante que... Eso no es tan así, porque los investigadores pueden ser chascones, pero están permanentemente en contacto con el medio científico, sin duda, pero en congresos, viendo lo que está pasando en el futuro. Tienen una cantidad de exalumnos que están en la industria, que están en el mercado, con los cuales tienen contacto. Las mismas empresas los contactan, en fin. Lo que te quiero plantear es que esta cosa así como de ermitaño no es como funciona la academia. Eso es muy de Hollywood. Es muy de Hollywood y quizás lo que pasaba en su minuto, o sea, probablemente hace un siglo atrás, claro, era una cosa menos conectada. Y por otro lado, esta cosa que es bien interesante decir, bueno, viene alguien con una necesidad y con financiamiento para desarrollarlo, bueno, puede ser interesante. Pero lo que ocurre es que primero, al menos en nuestros ecosistemas, la industria no tiene completamente claro cuáles son sus problemas. Y si los tuviera, tampoco están muy propensos a compartirlo, porque muchas veces no estamos cumpliendo con normativas medioambientales, entonces tampoco es que quiero evidenciarlo tan claramente. Yeah. Y tampoco es que vengan con un financiamiento relevante para poder hacerlo. Entonces, la combinación de ambos elementos, yo diría que es la forma más adecuada. Es decir, puede salir de la curiosidad científica, que dicho sea de paso es donde van a ocurrir probablemente las innovaciones más disruptivas. Okay. Porque vamos a pensar en una cosa realmente distinta, versus que la necesidad de la industria probablemente va a ser muy acotada. Okay. Entonces, si combinamos esta curiosidad científica, conversamos rápidamente con la industria, cosa que no ocurre siempre, podemos ir moldeando esta solución hasta finalmente generar este cruce que nos permite llevar del laboratorio al mercado. Y ahí, por ejemplo, en estos escenarios que idealmente tienen que converger, cuando viene este pensamiento científico, siempre se dice el investigador, el científico. ¿Es necesariamente que tiene que ser un científico, tiene que ser un investigador, perdón que me repita las palabras, el que hace este push, este esfuerzo de generar este paso adelante? ¿O pueden ser también
otras carreras, otras formaciones las que de repente también pueden tener este Eureka Moment que quieren desarrollar? Claro. Se habla, bueno, y quizás déjame ir un paso más atrás. ¿Qué es lo que entendemos por innovación? Muy bueno. Y te lo decía porque cuando partí mi carrera profesional en esto, innovación no se entendía muy bien y hoy día innovación puede ser cualquier cosa. Puede ser todo. ¿Alguna vez alguien me dijo de que innovación era repensar un proceso que ya se existe, que ya se hace, pero mejorarlo de alguna manera? Si queremos ir a la teoría dura, ¿no es cierto? Hoy día hay un documento que se llama el Manual de Oslo o el de Frascati, que son ciertos documentos internacionales. Oslo, te imaginarás Sí. por qué, digamos, el tema geográfico donde se discutió, que establece ciertas pautas. Entonces, si queremos hacer un análisis teórico, bueno, veamos qué es lo que dice el Manual de Frascati de Oslo con respecto a la definición de innovación. Ujú. ¿Y cómo se define? Efectivamente, algo nuevo, un producto, un servicio que no existe, nuevo, o algo que existe pero mejorado o considerablemente mejorado. Así que ambos elementos pueden ser. Ahora, cuando hablamos de transferencia tecnológica, estamos hablando precisamente de eso, de innovación, pero con un apellido. Y eso hace la gran distinción. Es innovación basada en ciencia, que proviene de desarrollos científicos. Okay. ¿Okay? Por lo tanto, a tu pregunta dice, bueno, ¿quiénes son los llamados esto? ¿Quiénes son los que hacen esta innovación basada en ciencia? Es precisamente la gente que hace investigación, que hace ciencia. Yeah. Lo que entendemos naturalmente, académicos, académicas de una universidad, también estudiantes, los estudiantes de doctorado, que su proceso formativo es hacer investigación y mover la frontera del conocimiento. Uh-huh. En empresas también se hace investigación, en Chile son pocas, pero existen ejemplos de empresas donde tienen investigadores precisamente, ¿no es cierto?, tratando de mover la frontera del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de transferencia tecnológica, se va a radicar fundamentalmente en aquellos que investigan y que hacen ciencia. Sin embargo, cuando hablamos de transferencia tecnológica o innovación, que es cuando realmente esto llega al mercado a resolver algo, porque antes solo vamos a hablar de investigación, pero vamos a hablar de innovación cuando esté resolviendo ese problema en el mercado, ahí fíjate que el rol de los estudiantes, de los emprendedores, es clave. Okay. Es fundamental. Ahí es muy importante poder armar equipos, porque los investigadores son muy buenos para lo que su nombre lo dice, investigar, pero no necesariamente para emprender, no necesariamente para vincularse con otros, para buscar alianzas, buscar inversión, etc. Y ahí la historia relata, la experiencia que he tenido ha sido así, que cuando lo logramos combinar con emprendedores, con alumnos que tienen ganas de, ¿no es cierto?, de mover esto a que se transforme en algo concreto en el mercado, es cuando se produce esta gran sinergia y finalmente tenemos casos más exitosos. Ahí mencionaste algo súper interesante, el mezclarlo con el emprendimiento, con el thrive, con esta resiliencia que tiene, digamos, quien quiere llegar adelante. Hace poco, perdón, probablemente lo vamos a poner acá, no lo recuerdo, pero salió un estudio Deep Tech en Latinoamérica y particularmente hablaba sobre esta relación de cuántos proyectos Deep Tech estaban ocurriendo en los diferentes países de Latinoamérica. Y salía que Chile tiene una de las brechas más altas, digamos. Básicamente y probablemente porque por la entrada al mercado de la investigación. Porque entiendo que tanto como la Universidad Católica de Chile está haciendo esta investigación, también hay otras universidades en Chile que están haciendo lo mismo, pero se contabiliza el paso al mercado. Entonces, ahí hay una formación que se les da a los investigadores, a los científicos, para entender qué es un negocio, qué puede ser rentable, qué puede ser perdurable en el tiempo o no. Voy a ser absolutista en la respuesta. ¿Okay? Y yo te diría que no. Es decir, hoy día a los investigadores, a los equipos de investigación, les pedimos que hagan investigaciones de primer nivel, les pedimos que publiquen papers en revistas de alto impacto, les pedimos que hagan clases de alta calidad y además, y los medimos por eso, y además les pedimos que innoven, además les pedimos que emprendan. Entonces, es una cosa que no necesariamente tienen todas estas capacidades para hacerlo y las universidades no ponemos los incentivos necesarios para que eso ocurra. ¿Okay? Entonces yo te diría que es una gran deuda. Por eso es que surgen estas áreas de transferencia tecnológica e innovación para, por un lado, poder generar incentivos de tal manera que las investigadoras las podamos medir por elementos más allá de las publicaciones científicas o las buenas clases que puedan hacer a sus estudiantes, sino también por innovar, por mover la frontera del conocimiento.
Pero por otro lado, le tenemos que entregar herramientas. Y ahí sí es muy importante que puedan los investigadores, las investigadoras aprender a entender qué es una patente, cómo proteger intelectualmente, cómo puedo hacer negocios, cómo levanto inversión, en fin. Ese tipo de elementos no es natural que los investigadores lo tengan. Por lo tanto, es parte de nuestro rol poder irlos formando. O sea, y se le hace un acompañamiento, entonces. Se les hace un acompañamiento y eso son acompañamientos que nos permiten generar ciertas condiciones basales. Pero donde más éxito hemos visto es cuando logramos juntar capacidades con otros. Porque no vamos a lograr a grandes científicos ser grandes emprendedores. Hay algunos que lo logran porque ahí es cuando los dones han estado mal repartidos, ¿no es cierto? Algunos tienen capacidad de aprender más rápido, en fin. Pero cuando logramos combinarlos con espíritu emprendedor, con aquellos, insisto, alumnos, pueden ser otros académicos, o incluso gente externa a la universidad, los juntamos y generan una buena relación, estos emprendimientos despegan. Okay. Antes es muy difícil. Entonces sí, a tu pregunta, tenemos que generar capacidades, las hacemos, falta, pero lo mejor es combinar capacidades para lograr mejores resultados. Ya, te lo preguntaba también porque, por ejemplo, estuvimos conversando con una investigadora que está bajo el alero, digamos, de innovación de la Católica, que está desarrollando omega 3 a partir de microalgas. Entonces, ¿cómo logra de repente un científico y un investigador decir, mira, esto que acabamos de descubrir, que vimos, que lo estamos testeando y que funciona, efectivamente puede llegar al mercado de alguna manera? En el caso de ella era porque, por ejemplo, la investigación partió y ella vivió una experiencia personal con una persona con Alzheimer. Y este omega 3 efectivamente puede entregar un valor a la degradación de las células, más bien, corrijo, de extender su vida. Y eso obviamente da mayor posibilidades frente a ese tipo de enfermedad. Entonces, ¿cómo ustedes acompañan ese proceso? Sí, bueno, el cómo surgen estas ideas es bien importante y muchas veces los investigadores cuando tienen estas curiosidades científicas sin duda hay algo que los mueve en su entorno. Tenemos varios casos de eso. Una estudiante que desarrolló un dispositivo para explicar o enseñar el palpaje de las mamas para ver si tenían algún nódulo. ¿Okay? Y eso es algo que es difícil de educar, y desarrolló un dispositivo muy interesante que ayudó a eso y que le ha ido muy bien. Y surgió porque precisamente una persona cercana a su familia había tenido, ¿no es cierto?, un cáncer de mama. Entonces, sin duda que esto y lo que nos pasa a los seres humanos, hay cosas y vivencias o cercanías que tenemos que nos movilizan para inspirarnos en ciertas cosas. Sabemos que esa inspiración no es suficiente. Entonces, por eso es que de ahí en adelante tenemos que acompañar estos procesos tan complejos. Y yo diría que los acompañamientos son en 3 niveles. Uno, el poder conseguir financiamiento para poder hacer las investigaciones. Las investigaciones son costosas. La realidad chilena es que el 95% del financiamiento de ciencia proviene del Estado. Imagínate, el 95% del financiamiento de ciencia en Chile proviene del Estado. Wow. Si nosotros hacemos el comparado con otros países, claro, el rol del Estado es mucho menor, hay un rol privado mucho más grande, y ahí el país está en deuda. De hecho, justo le estaban preguntando a la ministra de Ciencia el otro día, en una entrevista en una radioemisora, de que Chile tiene la menor tasa de inversión de todos los países de la OCDE. Y ella decía que, claro, el problema era de que en Chile estaba muy apalancado por el gobierno, pero faltaba la parte privada, digamos. Claro, y efectivamente es así. Hoy día, ya, ahora que entra México, Colombia, la OCDE, ellos están un poco más abajo, digamos, pero es porque en el país de los ciegos, ¿no es cierto?, el tuerto es rey. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos una inversión en I+D muy bajo. Estamos cercanos al 0,4%, pensando que el promedio de la OCDE es 2,4% y el que más invierte es 4,1%, 4,2%. O sea, estamos a una orden de magnitud de lo que pasa a nivel mundial. Entonces sí, la inversión es muy baja y que tiene 2 componentes. Una, la que ya conversábamos, que el Estado es el que invierte mayoritariamente, por lo tanto requerimos que el sector privado haga una mayor inversión. Pero por otro lado, si lo vemos en el absoluto, porque eso es en el relativo. Sí, claro. Si lo vemos en el absoluto, la inversión pública es muy, muy baja también. Y en algún minuto pasó esto que decían, oye, dejemos de autoflagelarnos, no pensemos siempre en el financiamiento. Pero digo, acá, si tú quieres vivir en una casa, o sea, al menos puertas y ventanas, tenemos que tener las paredes, o sea, unas cosas mínimas. Entonces, que alguien diga, oye, pero ¿para qué le vamos a poner la ventana si ya tenemos techo? O sea, es un poco esa la analogía. Entonces, yo te diría que desde el sector público tenemos que invertir más en volumen,
Pero donde yo haría la gran apuesta en política pública es que requeremos movilizar al sector privado para que pueda hacer esa gran inversión que hoy día falta, que hoy día Chile está en deuda. Incentivos. Tenemos que establecer incentivos. Tú sabes que los seres humanos, o las personas jurídicas también, si quieres, nos movemos por dos factores. Incentivos o castigos. Sí. Pensaría más que vayamos por los incentivos, ¿no es cierto? Esta cosa del castigo está un poco pasado de moda. Entonces, claro, hay que establecer incentivos. ¿Qué tipo de incentivos? Existen múltiples y está recontraestudiado. Entonces pueden ser incentivos tributarios, pero incentivos tributarios fáciles, no burocráticos, como hoy día existen algunos. Podemos establecer ciertos reconocimientos, podemos establecer, facilitar los procesos para que esto sea más ágil, la vinculación universidad-empresa, en fin. Lo otro que yo creo profundamente es que si tenemos empresas del Estado, y tenemos en Chile empresas relevantes del Estado como Codelco, bueno, debiese ser el principal motor de inversión en Chile y quizás Codelco debiese estar mandatado para hacer una inversión en innovación. Algunos esfuerzos se hicieron bien tibios hace años atrás, pero podemos hacer cambios radicales. Y si yo te dijera cuáles serían las grandes apuestas en política pública, serían esas. Si no me equivoco, en Estados Unidos, porque nosotros copiamos mucho lo que hace Estados Unidos, más que copiar tanto Europa, más Estados Unidos. Las aseguradoras en Estados Unidos, que serían como el similar a nuestras AFP, invierten un porcentaje no menor anualmente en lo que tiene que ver con innovación, startups y desarrollo, digamos, de soluciones. ¿Podría ir por ahí? Claro, una de las lo que ocurre en Chile con las FP y tiene que ver con la ley que regula las FP es que tienen que ser, lo voy a poner en simple para que no entendamos, pero muy cautos en donde ponen el dinero para resguardar el dinero de todos los afiliados, claro. En términos simples. Y tú cuando dices, mira, voy a invertir en un área en donde sé que 9 de 10 van a fallar, tú dices, bueno, quizás no está cumpliendo la ley. Sin embargo, se logró en Chile modificaciones hace poco en donde permite hoy día, acotado y en un porcentaje, qué sé yo, menor, por razones evidentes, es que las AFP hoy día empiecen a entren precisamente a este mundo de la inversión más de riesgo. Sin duda, ese es un cambio importante. Claro, porque la ley en el fondo lo que se entiende hasta ahora es que en los fondos de capital de riesgo cuando invierten, tú bien dices 1 o 2 de 10, pero ese 1 o 2 de 10 dan 100. Entonces bueno, cubre todo el resto. Esa digamos. Es la gran apuesta. La gran apuesta es que yo tengo que invertir en volumen porque sé que pocos de ellos van a lograr, ¿no es cierto?, cubrir toda esta brecha que es un que todo este negocio. Ahora, eso tiene que ver también con horizontes de tiempo. Entonces digo, bueno, ¿en qué horizonte de tiempo? Los fondos de riesgo normalmente operan por 10 años. Los primeros 5 invierten, los siguientes 5 desinvierten o venden su participación. Entonces estamos pensando en horizontes de tiempo de un fondo de riesgo al menos de 10 años. Claro. Entonces, si queremos rentabilidades de corto plazo en los próximos 2, 3, 5, 8 años, este no es el camino. Pero cuando pensamos, es muy bueno tu ejemplo, porque cuando pensamos en hacer transformaciones a la industria, ese es uno de los tipos de transformaciones. El otro, y también volviendo al modelo de Estados Unidos, la industria de investigación y desarrollo, la industria de I+D en el mundo, surge precisamente por la inversión pública de Estados Unidos, siendo que es un país con principios privados por excelencia del funcionamiento del mercado. Sin embargo, el sector público, particularmente las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos son las que crearon el mercado o el entorno de I+D en Estados Unidos, particularmente Silicon Valley, por el tema, ¿no es cierto?, de seguridad del Estado. Entonces, por eso creo que tenemos que impulsar fuertemente la inversión privada, pero también de mano de aquellos que realmente logran este cambio. Empresas públicas y las Fuerzas Armadas en Chile, cosa que ha empezado a pasar en los últimos años. Vamos a dejar un pin ahí y volvemos con eso, porque les voy a decir a ustedes que estamos en un nuevo episodio de Entrepreneur en esta 8ª temporada, con estudio propio. Esto lo estamos haciendo acá desde AP Studios, que significa Automated Premium Podcast Experience, donde estamos por primera vez teniendo este tipo de conversación de una manera muy íntima, en alta calidad, con un sistema automatizado y con una capa de inteligencia artificial. Pero también les quiero contar que no se olviden de que este programa y todos los de esta 8ª temporada llegan a ustedes gracias al gentil auspicio de Wow Factor PR, que es una agencia de relaciones públicas especializada en emprendimiento, innovación, tecnología, con quienes trabajan fundadores, incubadoras, aceleradoras en Chile y Latinoamérica para visibilizar lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la innovación y el emprendimiento es el presente y el futuro. Y todas las semanas estamos teniendo un nuevo invitado, un nuevo actor del ecosistema de emprendimiento, innovación y tecnología de Chile, Latinoamérica y Europa. Si te interesa, si te gusta,
Si esto lo estás viendo en YouTube o lo estás escuchando en Spotify, ponle like. Podría ser mi sueldo. No lo es, pero nos ayuda a crecer. Álvaro, saco el pin ahora. En todo lo que hemos venido conversando un poco, definimos lo que era innovación, la transferencia tecnológica, tal vez cómo está funcionando y lo que sería ideal. Pero pasemos un poco también al raconto histórico de innovación de la Católica. Cuéntanos un poco de los casos de éxito que ya tienen, en qué están y cuáles son, tal vez los principales que te recuerdes. Mira, la historia de innovación de la Universidad Católica, yo diría que las universidades en Chile, hoy día en Chile existen 60 universidades, probablemente 20, 25, somos activas en temas de investigación y en esta materia. Y es una historia larga. La primera patente de la Universidad Católica es de fines de los años 70 y es del área de ingeniería. La primera empresa o spin-off, que se llama, ¿no es cierto?, estas empresas que surgen bajo la alero de una universidad y luego se independizan, porque las universidades no nos dedicamos a hacer empresas, ¿no es cierto?, fue en el año 92. Y la primera licencia, el primer acuerdo que hicimos con un tercero para que explotaran nuestras tecnologías fue en el año 2004. Esa es una historia de larga data. Sin embargo, los primeros reglamentos que hicimos que regulaban esto dentro de la universidad son del 2010. O sea, décadas después que partimos haciendo esto. Esto partió más inorgánicamente que en forma orgánica. Okay. Ahora, si vemos las estadísticas, por supuesto, posterior a esta estructura, posterior a esta estrategia, posterior a los reglamentos, es que esto se dispare y hoy día con una curva exponencial hace que entre el año 2014 en adelante realmente se generen grandes impactos. Hay muchas experiencias que tenemos y varias de ellas bien exitosas, algunas más públicas o conocidas que otras, y lo bonito además es que es en distintas áreas. Uh-huh. Lo tradicional, por ejemplo, en la área de ingeniería, la Universidad Católica tiene una escuela de ingeniería muy buena y un departamento, un área de ingeniería estructural muy potente. Y hoy día desde acá han surgido, por ejemplo, dispositivos o disipadores energéticos de energía para los terremotos. Entonces hoy día muchos de los edificios emblemáticos y no emblemáticos también del país cuentan con tecnología chilena, made in Chile, desarrollado en la Universidad Católica, que están protegiendo la estructura, que están salvando vidas. Cuando hablamos, perdón, lo quiero llevar algo gráfico para que se lo imagine la gente. Me acuerdo cuando estaban construyendo las torres Titanium, se hablaba mucho de que tenía una estructura que era a prueba y que mostraban que eran como unas X cruzadas. ¿Ese desarrollo viene de ahí? Bueno, ese desarrollo es precisamente el que se hizo en la Universidad Católica y que efectivamente tienen la figura como de X, pero que en la técnica, uh-huh, que si revisamos la patente de invención, son dos U que están conectadas. ¿Okay? Ah, mira. De hecho, se llama U-shape por la forma de U que tiene esta conexión de estas dos U que, si lo vemos a la distancia, pareciera ser que fuera una X. Okay. Y eso está en todo el edificio. Y eso se desarrolló por investigadores chilenos, se patentó en Chile, fue desarrollado incluso con financiamiento público y privado, y hoy día está en lo que fue en algún minuto el edificio más alto, ¿no es cierto?, del país. Y lo que permite a través de esta estructura es que con el movimiento telúrico lo que hace es que disipa la energía, por lo tanto la energía se empieza, lo voy a poner en simple, a circular por el edificio y no se concentra en una parte específica que hace que pueda sufrir daños estructurales. Entonces, edificios como ese hoy día están protegidos por una tecnología diferente a la que existía normalmente, que era en los pilares, en las bases de los edificios, está a través de ¿no es cierto?, su estructura, porque estamos hablando de edificios de 50, 60 pisos, ¿no es cierto? Otras tecnologías similares en este mismo grupo de investigación están puestos en las bases. Lo que hacen, para que quienes nos escuchan lo entiendan, es como si cortaran el edificio, pusieran estos dispositivos y luego volvieran a poner el edificio sobre estos pilares. Entonces, están separados del suelo técnicamente, y cuando el suelo se mueve el dispositivo, por lo tanto el edificio, por supuesto que se mueve más, pero sufre mucho menos daño y es mucho más seguro. Entonces, en las áreas de ingeniería estructural, esta universidad y bueno, el país, las universidades que estamos en las costas pacíficas, ¿no es cierto?, tanto occidentales como orientales, tenemos capacidad de desarrollo. Pero también en otras áreas. Hoy día tenemos, por ejemplo, en el mercado nuevas variedades de frutos o de frambuesa. Hoy día una investigadora también durante muchos años investigó cómo generar nuevas variedades o nuevas frambuesas que tuvieran mejor sabor, mejor aroma, mejor calibre, resistencia, y que incluso se pudiesen cosechar un poco más temprano de la temporada. Y hoy día, en el mercado chileno, y también lo estamos probando en Marruecos, Europa, México y Perú, nuevas variedades de frambuesa hechas desde Chile. Wow.
Variedades de frambuesa. Es muy interesante porque cuando comemos distintas frutas y que tienen nombres, ahí está qué sé yo, hay una manzana muy famosa que es la Pink Lady, es Sí. una variedad que desarrollaron en alguna universidad, en conjunto con empresas, y que tenía características particulares porque tenía mejor sabor, mejor color, se cultivaba antes, qué sé yo, y le dieron esta marca como Pink Lady. Como las sandías que no tienen pepa, por ejemplo. Por ejemplo, todo ese tipo de desarrollo con otras formas, en fin, se hacen. Y, por supuesto, ahí hay un interés del mercado, etcétera. Entonces, de nuevo, con tecnologías hechas desde Chile. Pero lo que ha ido pasando también es que antiguamente se entendía que la innovación era equivalente a ingeniería, ¿no es cierto? Y los que somos ingenieros, claro, nos resuena porque probablemente estamos siempre en esa vanguardia. Pero fíjate que es de distintas áreas. Hoy día estamos haciendo desarrollos desde el área de educación que son muy relevantes y además que la educación es un tema tremendamente importante o que está en déficit en nuestro país. Entonces, por ejemplo, hemos desarrollado distintos tipos de juegos, hoy día juegos análogos, porque todo este tema digital, toda la evidencia muestra que para los niños es más bien perjudicial que favorable cuando se mal usa. Tanta pantalla, ¿no? Tanta pantalla, tanto el uso, ¿no es cierto?, de dispositivos celulares, qué sé yo, que no lo ocupamos para fines educativos, sino más bien de distracción. Entonces, hoy día, por ejemplo, desarrollamos juegos. Hay un juego de tablero que es para la inclusión de niños TEAs en salas de clase. Nosotros con la ley nacional de inclusión tenemos niños, ¿no es cierto?, con distintas capacidades en la sala, y estos juegos nos permiten esta mayor integración. Por lo tanto, claro, cuando tú ves ese tipo de cuestiones son realmente emocionantes. Como científicos logran visualizar este problema y hoy día se transforman en soluciones que están impactando. Y ellos ya están en el mercado. Claro, los tres ejemplos que te relato están hoy día en el mercado, están resolviendo este problema. Algunos de ellos generan ingresos, otros no, pero lo que más importante para nosotros es que generan impacto. Ahí mencionas algo súper importante, los ingresos. Cuando se generan estos proyectos, que son spin-off, tengo entendido, me puedes corregir ahí. Obviamente una empresa, cuando uno habla de negocios, el objetivo es tener ganancia. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo gana la universidad con ese spin-off? Está el tema de las patentes, pero también están involucradas, tienen un cierto porcentaje de participación en los negocios como si fueran un venture capital, por ejemplo. Existen dos mecanismos para poder hacer transferencia tecnológica. Uno, a través de la creación de spin-off, la creación de estas nuevas empresas que se dedican, ¿no es cierto?, a explotar el negocio, y la otra, que les damos derecho a un tercero, una empresa ya constituida, para que puedan desarrollar y explotar la tecnología. Esos son los dos caminos de transferencia tecnológica. Cuando en el camino hay negocio y la universidad ha hecho un aporte relevante, nosotros participamos de ese negocio. Okay. Cuando no lo hay, y el impacto más bien tiene que ver por mejora en el proceso educativo o mejora, optimización de procesos en una municipalidad, cosas que hemos hecho, pero, muchas veces se los transferimos gratuitamente, no hay pago de por medio, pero para nosotros lo relevante es que lo usen y que efectivamente estamos viendo que esto, ¿no es cierto?, tiene impacto. Muchas de estas investigaciones, ya te decía, se financian fundamentalmente con fondos públicos, por lo tanto hay un compromiso que no es legal, no es exigible, pero hay un compromiso propio de las universidades, de los investigadores en que hagamos esto. Cuando sí hay negocio, por ejemplo, fármacos, nosotros estamos desarrollando nuevos fármacos contra la obesidad, vacunas ¿no es cierto?, que nos vuelven inmunes a ciertas enfermedades. En ese tipo de negocios se requieren grandes inversiones y se requiere la participación privada en etapas muy tempranas. Y ahí sí, lo que se establece es un acuerdo. Normalmente, en términos financieros, se habla del cobro de un royalty. Es como el cobro de un arriendo. Es como si yo arrendara mi casa y me pagaran un arriendo mensualmente. Acá es lo mismo. Yo les doy los derechos al uso de esta tecnología y me pagan un porcentaje. ¿Un porcentaje de qué? Normalmente es un porcentaje de las ventas. Y es un porcentaje, un dígito, digamos, un porcentaje de las ventas. Entonces, sí, cuando hablamos de transferencia tecnológica, hay retribuciones financieras, de nuevo, de estos 1 sobre 10, ¿no es cierto? Pero las hay cuando la transferencia tecnológica tiene fines onerosos. Pero muchas también vamos a perseguir más bien el impacto social y que no van a tener fines comerciales. Y ahí, por ejemplo, porque esto, como tú bien dices, tiene que ver con calidad de lo que están investigando, de lo que están desarrollando, pero también tiene que ver con cantidad de opciones, posibilidades que se van desarrollando y efectivamente van quedando las que logran pasar como este desierto de la caída. Desde que empezó esto hasta la fecha de hoy, me imagino que va aumentando año a año la salida de potenciales ideas y de spin-off, ¿no?
Sí, hay ciertas estadísticas que muestran efectivamente que es un 10% de los desarrollos tecnológicos las universidades llegan a mercado. Para darte algunos datos, la Universidad Católica ha solicitado más de 1.000 patentes en su historia, y eso es un volumen interesante para un centro de investigación, para un centro científico o universidad como nosotros, ¿no es cierto? Perdón, ¿y de esas 1.000 están más concentradas en estos últimos 20 años? Oye, Sí, es interesante. Están concentradas fundamentalmente en los últimos 12 años. Ahí es donde tienen mayor concentración. Y lo que pasaba en el año 2005 es que la mayoría de esas patentes eran del área de ingeniería. mira. Y hoy día la mayoría, más del 60%, es del área de salud, biomédica. ¿Okay? Entonces también ha ido cambiando esto. Y de esas, un poco más de 200 patentes nosotros las tenemos transferidas al mercado, ¿okay? Que es un volumen relevante. Por lo tanto, claro, hay muchas que no van a llegar al mercado por distintas razones, porque no logramos este partner privado, porque en realidad era una idea que no le apuntamos o la puntería no fue muy bien dirigida al real problema que había, por falta de financiamiento, en fin, existen distintos motivos por lo cual esto ocurre. Entonces, es un porcentaje más pequeño porque estamos en la industria del riesgo. Y ahí hay algunas formas de ir reduciendo ese riesgo. Entonces, ¿cómo? Bueno, tener estas conversaciones con la industria lo más temprano posible, ¿no es cierto? Para que nos vayan orientando en este desarrollo. Tener precauciones en elementos claves, como la propiedad intelectual, que esto esté bien apropiado, como aspectos regulatorios. Para poder desarrollar un fármaco se requiere hacer pasos sumamente rigurosos con respecto a temas, ¿no es cierto?, de seguridad, etcétera. Entonces, hay ciertos elementos que son importantes para poder ir reduciendo el riesgo. Pero de todas maneras, la transferencia tecnológica está en la industria del riesgo y vamos a tener tasas de éxito en torno al 10 al 15%. Mira. Oye, estamos empezando ya la recta final de esta entrevista. Entonces, ahí hay algo súper importante de las tasas de éxito, de los ejemplos que ya existen. ¿En qué está hoy innovación de la Católica? ¿Y cuál es la proyección que tienen, por ejemplo, de aquí a 3 años? Porque entendemos de que nada de esto es inmediato. Entonces, ¿cuál es el derrotero que se viene? Hemos estado en distintas etapas y precisamente hoy estamos partiendo una siguiente. Yo diría que es más o menos un tercer ciclo. En un primer ciclo estuvimos en una etapa muy de organizar, de establecer estrategias, de establecer regulación. El tema reglamentario es fundamental en estas materias si es que queremos vincularnos con el sector socioproductivo. Así que trabajamos muy fuerte en eso. Trabajamos muy fuerte en generar cultura en torno a estas materias, que se entendiera lo que es la transferencia tecnológica, la innovación, el emprendimiento. En una segunda etapa, lo que estuvimos haciendo es poder aumentar este impacto, aumentar el volumen de investigadores involucrados, aumentar el volumen de patentes solicitadas, poder aumentar la cantidad de licencias transferidas, poder demostrar, ¿no es cierto?, que esto está funcionando, etc. Y yo te diría que hoy estamos partiendo una siguiente etapa que está muy relacionada a poder resolver desafíos que hoy día tiene el país y las regiones, por sobre todo, entendiendo que somos un país tan diverso, que pudiesen ser incluso países distintos, sí, porque tenemos climas distintos, tenemos economías distintas, tenemos distancias geográficas relevantes, incluso algunos hablamos con acentos distintos dependiendo de qué ciudad venimos, ¿no? Yo soy del sur de Chile. Entonces, en ese entendido nos dimos cuenta que las necesidades que nuestro propio país tiene son muy diversas. Entonces, estamos con una fuerte focalización en resolver estos desafíos del país, de facilitar y agilizar los procesos. Las universidades somos entes grandotas, de más de 100 años. O sea, imagínate una empresa de 100 años, de 130 años alguna, la Universidad de Chile aún más. Entonces necesitamos agilizar, necesitamos bajar barreras, necesitamos entender con mayor convencimiento que la vinculación con el sector socioproductivo es bueno, en fin. Entonces en esa etapa estamos y pensando fuertemente, más que en el volumen, ¿no es cierto?, en el impacto que podamos lograr en los próximos 3 o 5 años. ¿Y hay KPI asociado? Sí, hay. Perdonando la pregunta. Sí, sí, no, hay indicadores claros asociados. Nosotros hasta el momento tenemos indicadores de empresas creadas, de patentes solicitadas, de licencias firmadas, etcétera. Y hoy día hay distintas tendencias. Las tendencias no tienen que ver con estos números más bien de procesos, tienen que ver también con impacto, con cuántas alianzas generamos con el sector privado, cuántos desafíos, ¿no es cierto?, levantados desde las necesidades de la industria o co-creados con la industria o con el sector público están. Entonces, claro, esa es la gracia además de estas áreas, que somos esta suerte de bisagra entre un mundo académico con mucho menos KPI, ¿no es cierto?,
y este mundo privado que la verdad es que es lo único que los conduce. Este es una buena combinación intermedio que nos permite hacer esta vinculación universidad-empresa. Y ahí, entonces, cuando entra a la universidad un estudiante, hace su carrera, a lo mejor pasa a un magíster, a un doctorado y sucesivamente, y se vuelve un investigador. Entonces, ahora efectivamente se le puede decir a esas personas, a esos investigadores, ok, vas a estar dentro de la academia, pero ahora también la posibilidad de hacer no sé si un cambio, pero de evolucionar hacia el mercado también es posible. Hoy día es mucho más posible por distintas razones. Primero, hoy día las universidades nos miden por esto. ¿Okay? En Chile existe un sistema de acreditación, que es la Comisión Nacional de Acreditación, que tiene ciertos criterios y estándares en donde se mide la calidad de una universidad y le dan ciertos años de acreditación. Dicen, mira, la calidad, ¿no es cierto?, es por cierta cantidad de años. Y hoy día está incorporado dentro de lo que evalúan dentro de una universidad todos los aspectos de investigación, de innovación, de transferencia, de patentes, etc. Entonces, es parte por lo cual nos miden. Por otro lado, tenemos incentivos para levantar financiamiento para este tipo de cosas, por lo tanto, hacemos esfuerzos en levantar financiamiento. Ya tenemos, te lo decía, regulaciones, reglamento interno que lo potencia. Entonces, hoy día un investigador nuevo o un investigador joven, digamos, tiene las condiciones y tiene los entornos para tomar la innovación como uno de los caminos. Ojo que en las universidades seguimos necesitando que hagan investigación de gran calidad, que publiquen en revistas científicas de alto impacto y que hagan clases de excelentísima calidad. Lo bueno y la buena noticia es que cuando tú innovas, puedes generar investigación de mejor calidad, impactar o publicar en revistas de alto impacto y hacer clases, ¿no es cierto?, desde la realidad de emprender todos los días. Una pregunta que probablemente le va a gustar a Daniel Fajardo. ¿El próximo unicornio chileno viene desde innovación de la Católica? Estamos convencidos, o al menos estamos trabajando fuertemente para eso. Mira, yo diría que lo más importante es que tengamos en Chile próximos unicornios. Siempre estuvimos esperando el primero. Estos unicornios, ¿no es cierto?, estas empresas que se valorizan en el corto plazo, en más de $1.000 millones, y necesitábamos que Chile tuviera algún unicornio. Hoy día se habla de 2, 3 unicornios y va a salir el siguiente unicornio. Y yo creo que lo relevante es que salga de Chile. Probablemente aquellas que hemos desarrollado, que tenemos más capacidad científica por volumen, por historia, es muy natural que por razones más bien probabilísticas salgan de ahí, pero lo más relevante es que surjan. Fíjate si vemos el mapa de unicornios en Latinoamérica. Usualmente está muy linkeado con productos financieros, tecnológicos. Hay harto de la fintech y hay varios unicornios en Argentina, muchos en Colombia, en Brasil también. Entonces, bueno, a ver, en Chile, esto lo dicen las estadísticas, no nosotros. En Chile tenemos las mejores universidades de Latinoamérica, bueno, por supuesto, en conjunto con Brasil, las mejores. La Universidad Católica ha salido número 1 en Latinoamérica muchas veces, muchos años. Tenemos, ¿no es cierto?, investigación relevante, tenemos, ¿no es cierto?, cierto financiamiento en términos comparados mucho más relevante, pero no tenemos tantos unicornios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate que yo estoy convencido ahí que el gran factor diferenciador es la cultura emprendedora. Esta cultura que no podemos enseñarla o solo corregirla en las universidades. Tenemos que inculcar esta cultura de emprendimiento desde los colegios. Entonces, cuando en los colegios, ¿no es cierto?, les enseñan a mirar, la cultura emprendedora no es hagan un negocio. La cultura emprendedora es ser más propenso al riesgo, es tomar riesgos controlados, es poder interactuar con distintas personas que nos ayudan a complementar nuestras ideas, en fin, las características emprendedoras, ¿no es cierto? Si logramos desarrollar mejores características emprendedoras desde el colegio, las fortalecemos en la universidad, probablemente vamos a tener mucho más unicornios en Chile. Última parte de la entrevista. A todos nuestros entrevistados le estamos preguntando 3 cosas. ¿Qué fue lo más fácil o lo más simple que les ha tocado vivir en sus diferentes proyectos? Lo más difícil o lo más complicado, y después les damos un pase para que aprovechen la cámara y hagan un pequeño pitch de 30 a 45 segundos. Entonces, liderando innovación de la Católica, lo más simple, sencillo, fácil que te ha tocado vivir. Yo te diría que hoy día la Universidad Católica efectivamente lidera los temas de innovación y transferencia de tecnología en el país. Y uno de los grandes secretos es porque había un profundo convencimiento de las autoridades de que esto es relevante. Entonces, si quisiera evaluar qué es lo más fácil que me ha tocado en el trabajo, en la pega, ¿no es cierto?, es que tenemos autoridades que están absolutamente convencidas de que esto es relevante. Okay. Y eso hace una gran diferencia. ¿Lo más difícil? El cambio cultural.
Cuando partí en esto, ¿no es cierto? Ya te contaba que los temas de innovación no era cotidiano, no existía básicamente. Y ahí se necesitan cambios culturales. Los cambios culturales son de largo plazo. Hay muchas barreras que se encuentran en el camino. Yo recuerdo una vez que un investigador de química me dijo que esto iba en contra de sus principios. Entonces, cuando alguien pone los principios sobre la mesa, la verdad es que los argumentos se acaban. Ya está jubilado, qué sé yo, y está muy bien sus argumentos. Pero el cambio cultural, yo diría que lo más difícil es este cambio cultural. Y luego, la cámara es tuya, la que está acá, por 30, 45 segundos, un mensaje, un pitch, una sugerencia, un tip que quieras dar a las personas que nos están viendo, escuchando del ecosistema o fuera de ello, respecto a innovación y a la transferencia tecnológica. Bueno, yo soy un convencido que Chile tiene grandes capacidades, tenemos grandes universidades, tenemos grandes personas y tenemos características que nos hacen únicos como país. Lo que ha pasado es que estamos metidos en esta trampa, ¿no es cierto?, de los países ricos en recursos naturales que nos hemos dedicado fundamentalmente a eso. Y es hora de hacer ese cambio, de poder cambiar la matriz económica de nuestro país, poder basar nuestra economía en conocimiento. Necesitamos más mentalidad emprendedora y estamos todos llamados a convencernos de esto, de que somos capaces y que podamos finalmente transformarnos en un país desarrollado. Álvaro Osa, director de innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo te quiero agradecer haber pasado por estos micrófonos, por haber pasado por el podcast de Entrepreneur para conversar precisamente de innovación y transferencia tecnológica. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, no se olviden, todas las semanas un nuevo actor, un nuevo referente en el ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. Esto fue Entrepreneur. Mi nombre es Rob Villanueva. Nos vemos en la siguiente. Maestro, muchas gracias. Muy bien, señor. Fue muy buena la conversa. Antes que te me vayas, déjame sacar un par de fotos. Dale.